Colegio Montecasiado de Aspontes, donde está ubicado el Museo Etnográfico sobre el que Simona, Nieves y yo vamos a realizar nuestro trabajo exposición. Precisamente su ubicación es una de las características que le dan un tono un tanto insólito y particular, pero sumamente interesante y sobre todo didáctico, porque la historia y la cultura no se aprenden solo en los libros. En los textos no viene la vida de nuestros antepasados ni los trabajos que tuvieron que afrontar para sacar adelante su familia. Estoy diciendo palabras de Josefina Fernández Bello, una profesora de este colegio y colaboradora directa de dicho museo. El museo no es una mera exhibición, como ya veremos, de artefactos que nos hablan de una vida pasada. Es, por el contrario, una exposición con unas características y con unas interpretaciones didácticas, tanto para los alumnos como para el público en general que viene a visitarlo, en el que se muestra cómo era la vida de los antepasados cercanos a nosotros, los habitantes de esta villa. Aquí tenemos un hórreo. Este hórreo tiene una historia y muy pronto sabremos cuál es. Estamos con José María, el director y alma mater de este museo etnográfico, y al que queremos, sobre todo, darte las gracias, José María, porque ya sabemos que hoy no es precisamente el día apropiado, pero doblemente agradecida por atendernos. José María, esto es para un trabajo que estamos haciendo en la clase de museología. Simona, una compañera de Erasmus, Nieves, que ya la conocemos, y yo. Entonces, en una de las reuniones de grupo que tuvimos, yo le decía a Simona que tú fueras el que tomaras la iniciativa de hacer este museo. Entonces ella, en principio, no comprendía cómo, siendo maestro, además te cogiste la responsabilidad de efectuar todos estos trabajos de exposición. Por favor, explícale cómo fue el nacimiento de este museo, por qué, cuándo, cómo, ¿y qué fue lo que te movió en definitiva a ello? Bien, pues el museo nace en el curso 84-85. En ese momento yo venía de otro colegio donde ya había un museo etnográfico, ya llevaban años con él, que era en Capela. La idea pues a mí me pareció muy interesante, sobre todo aquí en Aspontes era un momento crítico en lo que respecta pues a los oficios, a estas labores artesanales que se estaban perdiendo debido a la industrialización de la zona, y entonces fue trasladar esa idea a este colegio. O sea que ya digo, la idea original no era mía. Pero la iniciativa de hacerlo aquí sí que fue. Sí, la iniciativa sí. Y el trabajo también. Claro, y el trabajo también. Entonces, bueno, ¿encontraste apoyo por parte del profesorado, padres y el resto de la comunidad escolar? Apoyo pleno. Nosotros, la forma de iniciarlo, yo lo presenté la idea en un claustro, que fue aprobada, esa idea. Luego hicimos una carta que mandamos a los padres. Los padres respondieron pues muy positivamente, ya que colaboraron pues donando piezas, incluso molestándose en pedirlas pues a alguien que sí las tenía y trayéndolas al colegio. Después pues también con alguna que otra información que es de agradecer, lógicamente, porque hay piezas que yo tenía pues algún conocimiento de ellas, pero exactamente para qué servían pues no lo sabía, ¿no? Ya digo, esa fue la idea, el inicio. Nos marcamos unos objetivos pedagógicos, como podía ser vocabulario, como podía ser mayor conocimiento de todas estas labores que se estaban perdiendo. Incluso pues a veces en las clases, cuando salía en las lecturas una pieza determinada, pues se cogía de la exposición y se llevaba a clase para que los alumnos la viesen e incluso supiesen cómo era más directamente. Hacíamos pues guías, o sea, digamos,
muestras guiadas y explicativas también por el centro, con ellos. Y bueno, esa era en principio la idea original. Mira, es sumamente original, creo yo, el tener una exposición de un museo dentro de un colegio. Pero nunca pensasteis en trasladarlo a otro sitio, porque son tantísimas las piezas que tenéis. ¿No tenéis miedo que a veces los niños las cojan, las estropeen? ¿Nunca se os dio ningún caso de esos? No, más bien eso casi a los mayores, ¿no? Porque, digo mayores, gente mayor. Gente mayor porque la única pieza que faltó en el museo fueron unas monedas de la República, creo que eran. Y eso no fue gente, o sea, no fueron niños porque estaban en una situación alta, vamos, que no les llegaban los niños. Los niños, aquí, de luego veremos, en la planta baja están los de infantil, 3, 4 y 5 años. Como ya en el momento que llegan en 3 años, entran en el colegio, ven las piezas, lo asumen como propio, pues ya, hombre, pueden tocar algo, ¿no? Alguna pieza por ahí y les llama la atención, pero es muy raro que estropeen algo o que tiren algo. Normalmente lo tienen como algo propio, como una parte más del centro, y lo cuidan y lo respetan, lógicamente. Tenéis varias secciones. ¿Esas secciones cómo las tenéis divididas? ¿Por pasillos, por pisos? ¿Cómo es eso? Digamos que en la planta baja, pues en la entrada están los juegos, la escuela y algo de mobiliario. Y luego ya en esta planta baja, en el interior, pues los oficios principalmente. Luego hay algo de cocina, que es en esta donde estamos ahora mismo, y algo de trabajos de las mujeres. Y luego en la planta alta, pues tenemos labranza, útiles personales, el molino y el horno, principalmente es lo que hay. Mira, vimos a la entrada del colegio, en uno de los patios, vimos un magnífico hórreo. Cuéntanos un poquito la historia de ese hórreo, cómo llegó aquí. Te hablaba antes de la industrialización de la zona, ¿no? Endesa en aquel momento pues continuó con la expropiación de tierras que ya había iniciado anteriormente, y claro, los hórreos, que es una construcción aneja a las casas, estaban desapareciendo, o sea, iban la mayor parte pues a la escombrera, y nosotros lo que nos propusimos pues fue salvar por lo menos un ejemplar. Tampoco teníamos mucho espacio en el patio en aquel momento, que era un patio, no es como hoy que es más grande, pero en aquel momento era más reducido, y bueno, salvamos un ejemplar, hicimos una carta a Endesa solicitándolo, respondió positivamente, lo cual es de agradecer, y hoy pues tenemos un ejemplar que vino de la zona de Veiga. Le faltan las escaleras, pero bueno, eso fue una idea, o sea, una decisión nuestra de no ponérselas para que no se subieran los niños. Para los niños. Mira, de todas las secciones que ¿hay alguna que te toque un poquito más el corazón por alguna causa? Hay muchas. Hay muchas, ¿no? Hay ¿Todas muchas. son como hijos tuyos o qué? Sí, no, pero digo, hay muchas porque incluso en alguna pues tenemos expuesto algunas piezas que fueron de mis padres. Ya. Entonces, en ese sentido, sí toca el corazón. Todas tocan el corazón porque todas tienen detrás pues su pequeña historia, lógicamente, ¿no? No sé, así a bote pronto, pues por ejemplo, una maleta que un señor nos trajo para que las pusiéramos y nos dijo que fuera la maleta que llevara a la guerra y viniera con ella de la guerra, o sea que algo personal, ¿no? Y bueno, yo pienso que todos tienen su pequeña historia, todas. No sé si me respondiste a si tenéis pensado cambiar la ubicación del centro. No, vamos a ver, en principio no, pero a la larga es de suponer que haya que cambiarlo porque, bueno, a veces donan o quieren donar piezas pues, que son de un tamaño considerable y que en un centro no puedes meter y es una pena que se pierdan. Yo, pues la idea mía lógicamente no es estar continuamente en el colegio, sino llegar algún día a la jubilación y lógicamente dar una continuidad a esto. Entonces, personalmente yo pienso que sí algún día tendría que salir del centro. Hacer una especie de fundación, patronato, que funcione independiente, buscar un lugar, que a mí me gustaría mucho que fuese la zona de la villa,
Yo pienso que es una situación idónea para un museo etnográfico, aparte que se sí, pone... porque es la parte vieja. La parte vieja del pueblo, y se pone en valor esa zona que está un poco así, digamos, olvidada a veces. ¿Tú notas que los ponteses efectivamente reconocemos esta labor que estás haciendo tú, con todo este trabajo? Yo pienso que sí, hay gente pues que te anima, incluso que te trae piezas y que te ayuda, yo pienso que sí. Muy bien, lo cual es estupendo, ¿no? Porque se ve uno reconfortado, que falta fai, por cierto. Bueno, ya veis que José María no hace falta con él preguntas, él va respondiendo ya a todas nuestras preguntas que quisiéramos hacerle. Ahora, a continuación, nos va enseñando un poquito las secciones y vamos a estar con él, a ver qué nos cuenta más. Bien, pues aquí en esta otra sección tenemos el típico mobiliario de la escuela, el pupitre, que eran con bancos que se levantaban. En el pupitre había un rebaje para meter las plumas y los pizarrillos, el tintero y las pizarras. Pizarras tenemos aquí, una con un pizarrillo, hay más ahí abajo en esta estantería también. La mochila, que se llamaba cabás, estaba hecha en madera, donde se llevaba pues dentro, pues como podéis ver, la pizarra, la pluma con el plumín, el tintero. Las plumas las tenemos aquí. Y luego, pues en la escuela había lo que es el encerado, que normalmente eran pequeños, el trípode para poner los mapas, y vamos a ver si podemos coger alguna libreta de estas que hay por aquí, donde podemos apreciar pues cómo se escribía con tinta, por ejemplo. Cuando la tinta caía, pues se hacían unos borrones, que en las escuelas de aldea se utilizaba pues una seta que nace en las orillas de los ríos, en los árboles, en las orillas de los ríos. En las escuelas ya un poco más digamos, de pueblo, pues se utilizaban unos secantes, que eran unos cartones absorbentes. Esta sección es la de los juegos que había antiguamente. La gente mayor, para tener entretenido a los niños, pues les hacía estos molinillos, que se llaman rodicios, que se metían en unos caños que había de agua, la carretilla, el andacaminos, el aro y la varilla, el arco y la flecha, las palas, las raquetas, paletas. Esto es un fusil hecho en madera, una espada, el tirachiras o tirabalas, la billarda, la carraca y el cuerno. Y luego ahí tenemos, pues, los de arriba son zumbadores que se hacían con botones o con chapas de madera o de lata, los dardos, los tiratacos, las tabas. En las tabas había unos juegos que eran de niños y otras de niñas, las peonzas y las canicas. Y luego aquí pues hay herramientas hechas e imitación pues por la gente mayor, los abuelos normalmente eran los que hacían a los nietos estas piezas para que imitasen un poco a sus padres cuando trabajaban en la labranza. Y luego tebeos y revistas. Bien, la ropa pues estaba confeccionada toda ella de lino y lana. Y entonces aquí tenemos la sección de lino y
de la lana. Concretamente un telar, donde se iban haciendo las telas. El proceso de lino era un proceso pues, bastante largo. Primero había que sembrarlo, luego habría que irlo rareando, como se suele decir por aquí, y luego pues arrancarlo, luego había que meterlo, se le ripaba, se le sacaba en esta pieza que es una ripa, se le saca lo que es la semilla, aquí se llama bagaña, de lino, que luego se hace con ella pues, el aceite de linaza y al mismo tiempo pues, se utilizaba pues, para sembrar para el año siguiente. Luego el lino pues, había que empozarlo, meterlo en el agua durante aproximadamente de 8 a 15 días, luego había que secarlo, se secaba al sol o en el horno, dependiendo de la climatología, y a continuación pues, se mazotaba con estos mazotes. En otras zonas hay otro tipo de... Estos son tascones, perdón. Se tascaba, se mazotaba también, y luego se rastrelaba con estas piezas que se llaman rastrelos. Lo que se hace es separar, bueno, esto es un lino silvestre que hay ahora por aquí, el tradicional era este que es más pequeño, y al meterlo aquí en los mazotes, lo que se conseguía era separar la fibra, irla deshaciendo. Luego, con el rastrelo, se rastrelaba hasta que quedaba, pues, como en esos cerros que tenemos ahí arriba. El cerro se ponía en la rueca y entonces se iba hilando, vamos, haciendo el hilo. Hay que ser experto en esto, que yo no lo soy. Luego, una vez que se tenía el hilo, pues se hacía como una especie de madeja que tenemos aquí. Esto se llama conda. A continuación pasaba a las urdideiras, que es esta pieza, para hacer los cadillos. Los cadillos son esas tiras de hilo que hay en la parte de atrás. Luego había que pasarlo ahí por los lizos, por el peine, y a continuación ya se empezaba lo que es el tejido. Aquí, en esta pieza que se llama lanzadeira, pues se iba metiendo el hilo que se iba pasando de un lado a otro, con las premedeiras, que son estos especie de pies que tiene aquí abajo, se iba subiendo y bajando los peines para ir tejiendo. Esto es lo de la lana. La lana, ya sabéis que se saca de las ovejas, hay que trasquilarlas, se utilizaban estas tijeras que tenemos aquí. A continuación la lana, pues había que lavarla, se llevaba al río, se lavaba, se secaba, y luego con las cardas se cardaba. Cardar es separar los pelos de la lana, todo lo más posible, y a continuación con las fusas y parafusas, pues lo que se iba haciendo era el hilo de lana. El hilo de lana con las agujas que tenemos expuestas aquí. Se iba calcetando, pues, las piezas de calcetines, jerseys, chaquetas, etc. Bien, el calzado que se utilizaba, lógicamente, era de madera, las zuecas. Los zoqueiros eran los encargados de hacer las zuecas. Las zuecas eran un calzado de madera. Estaba hecho de una madera que es fácil de trabajar, que es el bidueiro, y se distinguía entre la zueca de hombre y la zueca de mujer. Esta es una zueca de hombre, que es más alta aquí en el empeine, un poco más bruta, más vasta, digamos, y esta es la de mujer, con el empeine inclinado más hacia adelante y la punta más afilada. Hay
distintas herramientas. Digamos que la primera es esta, que es un burro de desbastar, donde se mete, bueno, esta sería la segunda, la primera es esta. Aquí se cogería un trozo de madera y con un hacha se iría dando esta primitiva forma, hasta llegar aquí. A continuación, se mete en el burro, se le pone la cuña y luego con los trades, que son estos, que son una especie de birbiquís, se va haciendo el agujero y con las yergas, que son estas otras piezas que hay por aquí, se va iniciando lo que es la excavación interior. Luego hay otras piezas que son las cuchillas y los bastrenes, que son estas otras, que ya es para ir perfilando la parte exterior. Y con el repenisco y el revocador, lo que se trata de hacer con ellos es que no queden astillas en la parte interior que se claven en el pie cuando se introduce. Luego vinieron las madreñas, más tarde, empezaron a venir las madreñas que venían ya de la zona de Asturias, que tuvieron bastante aceptación también aquí. Aquí hay otra. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es el reciclado. Esto es una zueca, donde se utiliza un neumático de un coche y se hace una especie de bota. Es lo que se llama una zueca solada. Aquí tenemos otro ejemplo del reciclado, donde de una bota ya vieja, de cuero, pues se hizo también otra zueca solada. Esta es la única pieza que comenté antes que se había comprado para el museo, puesto que aquí pues no hay zuecos, o sea, están prácticamente extinguidos los originales, los viejos, los hay modernos, ¿no? Y bueno, aquí hay otro tipo de zuecos también, de zuecas, perdón, de hombres estas, y esta es la de mujer. Aquí arriba tenemos una espuerta, que es una bolsa, pues donde el zoqueiro llevaba la herramienta cuando iba zoqueando de aldea en aldea. Otro oficio que había era el de los carpinteros, como sigue existiendo, lo que pasa que hoy más moderno, no tan artesanal como era antiguamente. Y aquí tenemos piezas de carpinteros. Piezas como, por ejemplo, pues estos cepillos, que se llaman rebates, que si nos fijamos, pues los más antiguos están torneados, estas piezas, que son una especie de tornillos, eran de madera, están torneadas en madera. Este ya es moderno, tiene esta pieza ya de hierro. Después, para medir, para marcar, tenemos los gramiles, los compases para tomar medidas y hacer circunferencias. Aquí hay otro, los trades para agujerear. Esta es una sierra que se llama de vuelta porque se le va dando vueltas al palo aquel que hay superior y va apretando o aflojando, depende para qué lado se le dé. Y luego aquí pues más cepillos. Los más curiosos es este, por ejemplo, que es para las barricas del vino, para los toneles del vino, y este otro, que se llama un chabreador, que es para hacer las sellas de madera para el agua de casa. Luego arriba tenemos un nivel que vino de Cuba. La curiosidad, ¿no? A principios de 1900 la gente emigraba a Cuba y bueno, pues hubo mucha gente que trajo herramientas de Cuba, que aquí no las había. Estos cepillos grandes, que se llaman garlopas, y los pequeños garlopins. Siguiendo por aquí, pues tenemos más herramientas de carpintería, martillos, trades o berbiquís, los taladros, que eran manuales, hoy son eléctricos. Y aquí hay una pieza también curiosa, que es esta, que es una trencha de hacer la rueda de los carros, y esto es una azuela también para hacer también las ruedas de los carros.
más sierras de vuelta. Y por aquí, en estas vitrinas que tenemos aquí, tenemos también piezas de carpintero y de ebanista. Aquí hay gubias para tallar la madera. Y como curiosidad, esta piedra, que cuando nos la trajeron nos dijeron que era de afilar la herramienta, y en realidad es un hacha prehistórica. En la parte alta pues tenemos la sección de la labranza, donde tenemos el carro, el arado romano, típico arado romano, que estaba todo hecho de madera, excepto esta parte, que es el hierro, que es el que se introducía en la tierra para abrir el surco. Distintos tipos de arados, la grade, y bueno, más arados. Allí hay un gradón, un soleño. Por aquí pues tenemos nidos de pájaros, los bozos, que eran una especie de bozales que se le ponía a las vacas para que no comiesen la huerta cuando estaban trabajando con ellas cerca de la huerta, la cuerda. Y aquí hay también algo curioso, que es un permiso de uso de la guillada. La guillada es una vara que lleva una punta sobre 2 centímetros en un extremo, y que aquí en el año 1924, en el concello, aquí, en el ayuntamiento de Monfero, vecino de aquí del nuestro, pues había que tener permiso para usarla, porque estaba considerada como un arma. Luego en esta sección que tenéis aquí, bueno, hay también los yugos con la matrícula. La época de la dictadura de Franco, cuando salían a la carretera general tenían que llevar matrícula, y las bicicletas también. Ropa, vestimenta que utilizaban sobre todo las mujeres. Este es una especie de mandil de picote, que es lino, precisamente con lana, y que se utilizaba tanto de falda como de mantón, e incluso a veces cubrían la cabeza con él. El dengue, la zona del pecho, y luego aquí pues distintos zapatos, calzado, y luego una corbata, unos chanclos de niños. Hay otra pieza curiosa, sería esta, que es un traje para bautizar, y que iba pasando en la familia de unos a otros. Cuando nacían los niños se bautizaba con ese traje a casi toda la familia. Bueno, el museo sirve algo más que para exponer piezas elaboradas por nuestros antepasados. Aquí hay una pieza que está elaborada por los alumnos del centro y que recoge las leyendas das Pontes. En ellas los alumnos fueron escribiendo pues leyendas que tenemos aquí, y en la parte de atrás lo que hicieron fue realizar un dibujo relativo a la leyenda. Lo que tratamos siempre es que el museo sea vivo, de que tenga actividades relacionadas con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, y que los alumnos pues vivan un poco también el museo. Hay varias recogidas, y aquí al final, voy a pasar todas estas juntas, estarían los autores y el año en que se hizo, fue en el 2002. Concretamente fueron los alumnos de quinto y sexto. Esta sección es la de útiles personales, y entonces, pues bueno, aquí tenemos piezas también muy curiosas. Una pistola, un Colt, que fue enterrada en la época de la guerra, porque de aquella que no se podía tener armas, la enterraron, y luego cuando lo fueron a desenterrar, lo mejor conservado era la madera, la culata. La baraja,
los paraguas, las perchas, los bolsos de viaje. En esta parte de aquí pues tenemos útiles del médico, los zapatos con las espuelas, el maletín del médico, irrigadores para hacer lavativas, los canecos del agua para calentar los pies. Y aquí en el interior de las vitrinas, pues platos, monedas, billetes, documentación de los emigrantes a Cuba, libros antiguos. Aquí, si nos fijamos en esta parte, pues tenemos la evolución del mechero. Primero era de eslabón, de una piedra que se frotaba con ese hierro que tenéis ahí. A continuación, lo que es el chisqueiro. Esa sería un poco la evolución. Después, bueno, pues relojes, maquinillas, la navaja de afeitar. En esta otra parte, armas como pistolas, un revólver pequeño, navajas, las gafas, ahí tenéis unos quevedos. Estas otras también son pues bastante curiosas porque son unas patillas, tiene patillas articuladas. Luego pues carteras y petacas para el tabaco también. La bombita de tomar el mate, infusión refrescante, esto es típico de los emigrantes. El baúl de la emigración, que era el que traían cuando venían, porque cuando iban, lógicamente iban sin nada. Los reclinatorios, monedas, cajas para la documentación. Aquí hay una caja que contiene documentación, que ahora está cerrada, contiene documentación del año 1700. Libros religiosos. Este es un libro del año 1665, que es el libro más antiguo que tenemos expuesto. Un relicario para llevar reliquias de los santos cuando los curas iban a decir misa por las aldeas, más monedas. Y luego en esta parte pues tenemos objetos religiosos, los hostiarios para hacer las sagradas formas, medallas, crucifijos, un cuadro también religioso. Esto ya es un correaje del ejército y la gorra. La parte del tabaco, cuando venía pues en picadura, se echaba en la petaca y luego con el librillo se liaba el cigarro. Esto es para poner estas piezas, para ponerla permanente las mujeres. Y luego aquí tenemos un mosquetón ruso, una bayoneta, bueno, y la bota del vino. Otro trabajo que estamos realizando desde hace 10 años es la recuperación de la fotografía antigua. Para ello lo que hacemos es dirigirnos a padres, de alumnos, familiares, vecinos y solicitar que nos presten, que nos dejen fotografías en blanco y negro antiguas de más de 20, 25 años, 30, y lo que vamos haciendo es haciéndoles una copia y haciendo un pequeño archivo fotográfico dentro del museo. En este momento, pues, hasta la fecha habíamos recogido 1.365, ahora pues las tenemos ya preparadas, están preparándose para exponer más fotografías. Concretamente pues tenemos sobre, yo creo que unas 100 más. Y bueno, están por secciones, se clasifican en secciones, luego se exponen durante un año aquí en los pasillos del centro y a continuación lo que se hace es archivarlas y clasificarlas, lógicamente, por temas: las fiestas, actos religiosos, nuestra gente, las bodas, el deporte, la escuela, el teatro, la guerra civil y el servicio militar, lo que es el pueblo, la industria, el campo, los trabajos en el campo, y como podéis observar, pues cada color correspondería a una sección determinada.
Bueno, y no quería terminar esta exposición, trabajo tan eficiente que hizo José María en favor nuestro, sin darte una vez más las gracias por todo ello. Gracias por tu amabilidad, gracias por tu buen hacer, gracias por prestarnos siempre ayuda. Desde luego, José María, yo creo, y todos lo creemos, que el pueblo de Aspontes tenemos una cuenta pendiente contigo. Graciñas. Gracias a vosotros.